Gracias, Felipe. Marcelo, podemos empezar a grabar. Estamos grabando. Buenísimo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Godoy. En el primer cuatrimestre cursamos varias materias, pero hubieron dos materias que fueron del primer cuatrimestre. Ya terminamos la cursada. Una es Filosofía del Arte y la otra es Filosofía del Arte, de Artes Visuales, y Pedagogía, primer año de Teatro. Nos acompañan estudiantes de ambas cátedras y lo que vamos a tratar de hacer es relatar, contar nuestra experiencia en un contexto pedagógico, pero también en un contexto de la virtualidad que nos atraviesa a todos. Esta música que escuchamos de fondo es la música con la que iniciábamos todos los viernes Filosofía del Arte y los jueves iniciábamos Pedagogía. Cada vez que puntualmente empezaba la música y todos nos íbamos aprestando a empezar a compartir y a construir este conocimiento en la virtualidad. Bueno, miren, aprender y enseñar siempre es un gran desafío. En todos los ámbitos y en cualquier circunstancia, aún en la presencialidad, es un gran desafío aprender y enseñar, porque implica que todos y todas ponemos todo nuestro ser, no solo nuestro intelecto, sino todo nuestro ser, nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia práctica, nuestras habilidades para poder aprender. Y también lo hacemos los docentes para poder enseñar. Ese desafío que todos los años nos encontrábamos en las aulas con nuestros estudiantes y nos mirábamos cara a cara y empezábamos a construir conocimiento. Esa palabra construir es fundamental en esto. Este año se vio atravesada por la pandemia, entonces para todos nos presentó un doble desafío. Particularmente soy alguien que disfruta mucho de las clases. Me da mucho placer dar clase y construir conocimiento con las personas, sean estudiantes o no. Aprender para mí es un desafío cotidiano, es fascinante, me apasiona. Y ese apasionamiento en muchos casos los he llevado a las aulas en las diferentes materias que me ha tocado desarrollar. Pero bueno, nos encontrábamos con esta situación de la pandemia y empezamos a trabajar una palabra que se llama incertidumbre, a transitar la incertidumbre, porque no sabíamos ni cuánto iba a durar, ni cómo iba a ser, ni en qué condiciones. Y esa incertidumbre en un comienzo fue choqueante, nos paralizó. A mí me paralizó sin saber cómo poder emprender esta tarea de enseñar y aprender en la virtualidad. Entonces, yo doy clase en la Escuela de Bellas Artes, mis estudiantes son todos adultos y adultas. Entonces, lo primero que hice fue contactarme con ellos y con ellas y plantearles cómo hacíamos para poder dar clase. Y doy fe que esa fue la mejor solución posible, porque hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿puede ser? Noelia, me parece que tenés el micrófono abierto. Son pequeños detalles que hemos aprendido en esta virtualidad. Y entonces me contacté en primer lugar con los estudiantes de filosofía, porque ya habían sido estudiantes míos el año pasado en psicología general y el desarrollo, en segundo año en la Escuela de Bellas Artes. Y teníamos ya un vínculo construido. Y les dije, bueno, miren, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y entonces usamos como, la primera plataforma que usamos fue WhatsApp, y empezamos por lo menos a encontrarnos todos. Y en eso Cecilia actuó de andamiaje, porque ella fue la que fue encontrándonos a todos, literalmente fue encontrándonos a todos,
consultando a todos los estudiantes en los diferentes grupos de quienes cursaban filosofía, y ahí fuimos de a poco armando una lista hasta que la escuela nos fuera dando la lista oficial. Y a partir de ahí, en esa plataforma que fue el WhatsApp, empezamos a comunicarnos. Habíamos dado a principio del año, a pedido de la escuela, un material como introducción a las materias, y entonces sobre ese mismo material empezamos a trabajar. Y verdaderamente fue una interacción para mí fascinante, porque era escuchar las preguntas que los estudiantes tenían a partir de las lecturas que iban haciendo de Introducción a la Filosofía de García Morente, capítulo 1, y entonces empezamos a hacer preguntas y a contestar preguntas, y esas preguntas generaban otras preguntas, y esas respuestas iban generando otras preguntas, y entonces nos encontramos en un momento, muy preguntones todos, pero muy interactivos, con ganas de aprender. Ahí es donde aparece Kevin, y charlando con él me dice, profe, ¿y si hacemos una clase virtual donde nos podamos ver y podamos charlar? Y bueno, ¿cuál fue mi respuesta? Kevin, no tengo ni idea. ¿Cómo lo podemos hacer? Él empezó a investigar, después nos va a contar, y seleccionó una plataforma que es Jitsi, y entonces después empecé a hacer consultas a mis compañeros, a mis pares, varios la habían estado utilizando, y entonces a partir de ahí decidimos intentarlo, y empezamos. Sin mucha idea, pero con muchas ganas, y empezamos, y nos pudimos ver cara a cara otra vez, y empezar a encontrarnos. Y el desafío que se planteó fue, ¿cómo hacemos para llegar a nuestros compañeros, compañeras, que no tienen acceso a esta clase virtual? ¿Cómo hacemos? Y entonces empezaron a aparecer ideas. Y tengan en cuenta que en este relato se van a conjugar una serie de teorías de las cuales yo estoy sumamente convencido que la educación pasa por ahí. Paulo Freire, Vygotsky, Carl Roger, nos hablan y nos cuentan que la educación sucede porque se construye un vínculo cognitivo, un vínculo educativo. Freire está convencido que lo que educa es el vínculo. Si creamos un vínculo adecuado con nuestros estudiantes, podemos enseñarle cualquier cosa, porque juntos los vamos a aprender y vamos a sortear cualquier obstáculo. Así que el primer desafío fue eso, empezar a construir ese vínculo a la distancia y empezar a pensar juntos cómo hacíamos para socializar con todos y todas lo que pasaba en las clases virtuales. Y entonces ahí apareció Cecilia con sus ideas brillantes, que luego nos va a contar, pero se le ocurrió algo tan simple como empezar a grabar, hacer audios de WhatsApp mientras estaba dando la clase. Ella hacía audios de WhatsApp y le iban mandando al grupo de WhatsApp. Así que después fuimos coordinando y íbamos hablando, ella levantaba la mano, yo hacía pausa, luego pulgar para arriba y yo avanzaba. Y entonces nuestros compañeros que estaban en sus casas y que no tenían acceso a la plataforma de Jitsi podían seguir las clases a través de su grupo de WhatsApp casi simultáneamente. Incluso podían participar con preguntas y las leíamos ahí. Y eso lo reconozco y me enorgullece que fue un logro de todos, claramente. Yo sabía lo que tenía que decir, no sabía cómo íbamos a hacer para decírselo. Y entre todos empezamos a construir esos canales a través de los cuales el vínculo educativo se fue gestando, se fue fortaleciendo. También descubrir que nuestros estudiantes estaban muy dispersos. Algunos en la cordillera, otros estaban en otras provincias porque con la pandemia tuvieron muchos que volver a sus respectivos lugares. Algunos se encontraron con grandes dificultades económicas, dificultades que tenían que ver con la convivencia porque no fue fácil para todos. Y entre todos pudimos acompañarnos, sostenernos, transformarnos en andamiajes los unos a los otros, para que no solamente aprendíamos filosofía, sino que también aprendíamos la forma de estar mejor.
y de qué manera podíamos ayudarnos entre todos. Cuando esa experiencia empezó a caminar y funcionar, dije, bueno, lo vamos a intentar con otras cátedras. Y ahí es donde empecé con psicología de segundo año y empecé con pedagogía de teatro, que los compañeros acá nos acompañan y nos van a después contar su experiencia. Lo cual planteaba un desafío más grande aún, porque a ellos no los conocía, no los había visto, creo que alguna vez, en los talleres de ingreso. Pero a gran parte eran extraños y yo era un extraño para ellos y ellas. Y empezamos a comunicarnos a través del grupo de WhatsApp, a través de la plataforma, fuimos imitando lo que hicimos con filosofía, y de a poco fuimos convirtiéndonos en lo que se llama una comunidad de indagación. Durante muchos años yo estudié y me perfeccioné en algo que se llama filosofía para niños, y que tiene que ver con generar el aprendizaje a través de las preguntas y los debates. Y empezamos a preguntarnos, empezamos a debatir, empezamos a escucharnos unos a otros, y empezamos a aprender, y empezamos a enseñar. Y esa fue una experiencia maravillosa. Estamos convencidos, y hablo en plural porque lo compartimos entre todos, que el saber se construye socialmente. Y esta virtualidad lo que nos ha enseñado es que todos tenemos algo para aportar y algo para enseñar. El aprendizaje es algo interior. Entonces, ¿qué necesitamos? Una disposición, una apertura a lo que el otro me puede ofrecer. Y ahí empezamos a transitar esa experiencia fascinante que es enseñar y aprender en una interacción continua y constante. Y cómo se construye, por eso es que armamos esta relatoría grupalmente, porque nos interesa que cada uno y cada una vaya contando también su experiencia, cómo fue, cómo se nos fueron ocurriendo las ideas, cómo organizamos nuestras casas, nuestros tiempos, nuestros horarios, nuestras familias, para poder encontrarnos y construir conocimientos. Así que bueno, me gustaría que vayan participando los compañeros. Vamos a pedirle, le voy a dar la palabra a Kevin, que nos vaya contando cómo fue esto de ir armando las clases virtuales. Bueno, algo que sucede con Roberto es que si uno lo deja, él se va. Se va. Y me parece que acaba de explicar todo, creo que no es necesario que nosotros digamos nada más. Por ende, esto concluye acá, compañeros y compañeras, hasta luego. No, mentira. La primera palabra, de hecho, la tiene Cecilia, así que le voy a pasar el balón a ella. Ceci. Pero muchas gracias, compañero. Bueno, gracias a todos por estar. Mi nombre es Cecilia Muñoz. Nos olvidamos que el profesor Walter Gatica iba a presentar este espacio, que es la primera, profe. No sé si el profe Walter quiere hablar ahora en este momento o lo deja para el último, que es la primer espacio de relatoría que se da. Así que, profe, si quiere, adelante, lo dejamos. No, ya arrancó, están perfectos. Ah, se bien. autogestionaron muy bien. Sigan. Bueno, Después yo cierro. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea es un poco contar cómo llevamos esta enseñanza, la virtualidad, digamos. En aquel marzo, que era todo bastante inestable, que no sabíamos qué iba a pasar, que no teníamos ningún tipo de contacto, digamos, con nuestros compañeros, y por allá recibí un mail del profe, me dijo, Ceci, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a comunicarnos con nuestro compañero? ¿Qué vamos a hacer y cómo están? Sobre todo, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Cómo nos sentíamos con esta pandemia que fue única? La primera vez que nosotros, por lo menos en nuestra vida, teníamos. Entonces dijimos, bueno, profe, vamos a tratar de ver de qué manera podemos acceder y de qué manera nos podemos comunicar. Y para esto se nos ocurrió tener una especie de definición para lo que es accesibilidad. Y accesibilidad es un recurso que tiene como finalidad lograr que una mayor cantidad de personas puedan acceder a un material o a la enseñanza, que en este caso era de filosofía, en nuestro caso, para construir ese conocimiento, y aparte, teniendo en cuenta, independientemente y teniendo en cuenta que no todos tienen las mismas herramientas, y obviamente no todos tienen las mismas capacidades, tanto técnicas o dispositivos electrónicos.
Ahí nace como nuestro fin, principalmente, teniendo este objetivo en común, ver cómo podíamos hacer para que todos nuestros compañeros puedan acceder al material de filosofía. Nuestro punto número 1, que el profesor ya lo contó, hicimos el grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp que nos costó un montón conseguir los contactos, porque nos habíamos visto una sola vez, la pandemia arrancó creo que un viernes, tuvimos las clases el jueves, no sabíamos cuántos eran los que participábamos dentro de ese listado, famoso listado que no teníamos, así que el primer grupo de WhatsApp teníamos como 50 personas. Anotamos a todos los que pudimos y dijimos, bueno, los que no van a pertenecer a filosofía, por favor retírense del grupo, no se sientan mal, pero bueno, hasta que tuvimos la gentileza después del listado que nos pasó justamente nuestra Bedel, nos pasó el listado y pudimos armar, digamos, un grupo consolidado de filosofía. Obviamente tuvimos un montón de inconvenientes. El primer inconveniente fue el técnico, que para eso lo tenemos acá Kevin, que ahora sí va a hablar, cuáles fueron las dificultades que tuvimos en principio y cómo fuimos resolviendo cada una de esas dificultades. Sobre todo para que nadie quedara fuera, para que de alguna manera todos puedan llegar a ese material. Y lo que queríamos es generar y que no se pierda el vínculo que habíamos tenido en la primera clase y que traíamos del año pasado, que habíamos cursado psicología. Así que bueno, le doy la palabra a mi compañero Kevin y después les vamos a ir contando cómo fuimos resolviendo todas estas dificultades. Bien, ahora sí me toca a mí. Bueno, como todos saben, bueno, al principio todo fue muy caótico. No teníamos nada. Estábamos en Pampa y la Vía. Entonces, bueno, al principio generamos el WhatsApp, como ya dijo el profe. Empezaron a meter a distintas personas y ahí ver cuáles cursaban filosofía, en nuestro caso. Ahí en el WhatsApp resolvíamos dudas, él explicaba mediante mensaje de voz a los diferentes autores, y bueno, íbamos resolviendo nuestras inquietudes. Entonces yo un día agarré y dije, profe, ¿por qué no tratamos de hacer una clase virtual? Porque teníamos la carencia de verlo, la carencia visual de ver al docente, y la necesitábamos. Necesitábamos al mismo tiempo tener un feedback, necesitábamos hacerle preguntas en el momento y que él nos las responda en el momento. Entonces estuve buscando distintas plataformas, estuve investigando sobre Zoom, estuve investigando sobre Google Meet, estuve investigando sobre Jitsi y le comenté las 3 plataformas, él luego hizo sus averiguaciones y nos quedamos con la plataforma de Jitsi, la cual es una plataforma bastante amigable y tiene funciones aptas para nuestra demanda. Al principio, cuando empezamos con las clases, era todo muy raro porque solíamos poner el profe solía poner un nombre básico como por ejemplo Filosofía 2020, y a veces teníamos personas que eran de otro lugar, que no sabíamos por qué estaban ahí. Luego se dio cuenta de que si ponía un nombre más complejo con alguna contraseña, era bastante difícil de que se metieran personas ajenas al RP. Entonces, ya estaba. Teníamos todo, o casi. Teníamos al profesor, teníamos el aula virtual y teníamos las clases. Pero estaba faltando algo. Muchos de nuestros compañeros todavía no podían acceder a las clases virtuales. Algunos no tenían internet, otros no tenían computadora o celular. Entonces nos quedamos con la duda de cómo hacemos llegar esto a nuestros compañeros. Y ahí fue cuando Ceci tuvo la genial idea de empezar a grabar en videos, en audios cortos, las clases y empezar a enviarlos. Y también grabarlos con la misma grabadora, que creo que esa fue la idea del profe, y también enviarlos al grupo. Y Jitsi lo que nos permitía a nosotros también era grabar las clases. Entonces, la podíamos grabar. Bien, teníamos las clases grabadas. ¿Dónde la pasábamos? WhatsApp no nos permitía, era muy pesado. Entonces, ¿qué hice? Creé un canal específico de YouTube para poder subir las clases ahí y ahí poder compartirlo al WhatsApp y que todos tuvieran acceso. Bueno, ahí ya podíamos compartir todo y
incluso para los que no tenían el WhatsApp, se lo enviábamos al mail. Y entonces de esta manera es como que aprendimos que la mejor forma de afrontar un problema, específicamente en este momento, es juntos, con ideas, con propuestas, compartiendo el conocimiento y sabiendo que siempre va a haber un otro que necesita nuestra ayuda tanto como nosotros necesitamos la ayuda de otros. Creo que lo dije al revés, pero bueno, se entiende. Sí, eso es correcto. Y aparte, una de las cosas que nos encantó también es escucharnos entre nosotros, porque nos parecía que cuando escuchábamos la problemática del otro, intentábamos entre todos resolverlo. Que esto fue como lo más importante y la unión que se hizo en el grupo, porque no es que fue mi idea solamente la de poder grabar el WhatsApp. La idea sale de mí, pero por necesidad de otras personas que querían escuchar la clase. Entonces creo que eso también es un punto súper importante, el poder unirnos para resolver los inconvenientes que tenían nuestros compañeros. Y en ese inconveniente es que se empezaron a armar los vínculos, que acá Mica nos va a explicar y cuáles fueron las importancias que tuvimos en este grupo, el vínculo. Bien, gracias Ceci. Con respecto al vínculo, primero tenemos que saber qué es el vínculo. Y el vínculo son los lazos que vamos creando con otras personas. Son las relaciones que se generan a través ya sea de esto de interactuar vía mensaje, vía llamada, físicamente. Pero, ¿qué pasa con el vínculo hablando desde la virtualidad? ¿Qué pasa con esta situación que parecía tan lejana a nosotras, que parecía de una película, que parece chiste, pero realmente estamos atravesados? Jamás nos llegamos a imaginar que todos íbamos a vivir como en las películas gringas, andando cuidándote con esos cascos prácticamente, de que no te vayas a estornudar cerca de alguien, o no te vayas a contagiar teniendo que taparte la boca, súper rarísimo. Entonces, ¿qué sucede con el tema de la pandemia y la virtualidad y dar clases y el vínculo que es tan necesario? Porque el vínculo que ocurre en la educación es el vínculo pedagógico que favorece o obstaculiza la enseñanza, el aprendizaje. Entonces realmente se vuelve muy importante. En el caso de filosofía, cuando apenas empezamos a cursar, había una incertidumbre demasiado grande, las preocupaciones se empezaron a incrementar, los problemas que teníamos en casa, esto de quedarse aislado, hay gente capaz que, compañeros que vivían solos, que se dedicaban a trabajar y estudiar, y esto como que todos estos problemas que se van haciendo en tu cabeza van aumentando. Entonces, ¿qué sucede con filosofía? Filosofía, el profesor, lo primero que hicimos, gracias a nuestra compañera Cecilia, es reunirnos en un grupo de WhatsApp. Ahí el profesor fue mandando los textos para ir leyendo, pero ¿qué pasaba? Que nos pedía que lo leyéramos, que lo tuviéramos en nuestra cabeza, tomáramos apuntes, que hiciéramos lo posible para ir tomando aprendizaje. Desgraciadamente, esta situación es muy difícil. Parece chiste que sentarte a leer un texto capaz de 10 hojas, que antes te leías capaz que 20, 40, todas las materias que te pedían, y ahora 10 hojas se vuelve tan complicado, 2 hojas. Es más, te empieza a doler la cabeza, la vista. En mi caso, yo tuve que cambiar el foco de mi pieza porque era amarilla, me estaba doliendo, y digo, mamá, ¿me puedes cambiar? Porque capaz que es eso, y resulta que me lo cambió y me sigue doliendo la vista, entonces no. Es el tema de la computadora, y hay muchos que no tenemos la posibilidad de ir a una fotocopiadora, no tenemos una fotocopiadora en casa, entonces solamente nos queda el teléfono, que es diminuto, o la pantalla de la computadora. Entonces, era difícil leer. Teníamos un montón de quilombos en casa, entonces le dijimos, profe, ¿puede realizar guías? El profesor con gusto nos hizo una guía para que empezáramos a ver si podíamos leer, ir anotando, a ver si se nos quedaba en la cabeza, y a la vez nos decía, si tienen dudas, las preguntamos tal día y las respondemos entre todos. Bien, así fuimos leyendo y fueron saliendo varias preguntas, pero ¿qué pasaba? Que el profesor comenzó respondiendo las dudas y al final terminó respondiendo todas las preguntas de la guía, porque habían cosas que no se terminaban de entender en los textos, y el profesor, al explicarlo, además de que si no te quedaba claro,
lo que habías leído, él te da más información, te explica el contexto sociopolítico, económico, histórico, todo lo que estaba sucediendo y por lo que estaban atravesando las personas. Acá se empezó a generar un pequeño vínculo, un pequeño espacio de aprendizaje que todavía dejaba mucho por seguir mejorando. ¿Por qué? Porque en esta situación el profesor es el que habla, que dialoga, y el alumno escucha. El alumno, por ahí yo nunca lo tuve este profesor, entonces era la primera vez, y yo no me animaba como a intercambiar esto de un ida y vuelta con el otro. Entonces, si bien mandaba todos los audios, le explicaban, eran como 50 audios, le decíamos, profe, ¿no estaría mejor probar hacer una clase por cualquier plataforma para ver si podemos como interactuar, o que, por ejemplo, mientras él esté hablando en el momento, ir haciendo dudas, entonces que las conteste y sea mucho más fácil para el alumno poder ir entendiendo mejor y a la vez poder ver el profesor? Dijo, sí, sí, no hay problema, y gracias a nuestro compañero Kevin, eso fue posible. Entonces, finalmente, tantos como pudimos, empezamos a entrar en el aula, empezamos a charlar, el docente fue explicando los textos, muchas veces se iba de las guías, entraba, se ponía a hablar acerca de los textos, de información de los autores, pero a la vez iba como explicando cosas más específicas y te iba dando ejemplos que estaban en relación con lo que pasa en la vida cotidiana, esto de poder asociarlo con algo real, como por ejemplo esto del pensamiento propio, de esto de cuestionarse todo, de no quedarse con lo que uno viene, o sea, muchas cosas que de a poquito las fuimos asociando. Pero, ¿qué pasaba con esos compañeros que no podían acceder porque tenían poca internet? El profesor, gracias a Cecilia, pudo comunicar estos audios que capaz que vos no tenías internet, estabas cuidando a tu sobrino, cualquier cosa, ponías play a los audios y capaz lavabas los platos tranquilo y podías ir asociando. ¿Qué pasa? Que por ahí tenías un poquito mejor internet, pero no lo suficiente como para estar en la clase. Bueno, Kevin iba cargando los videos a YouTube, y también esto permitía como tener un vínculo mucho más cercano al profesor, de esto de solamente verle la cara, no sentir que estás viendo una simple teléfono con un icono de micrófono, sino que es algo más. Todo fue profundizando, el vínculo fue mejorando, se fue generando este espacio de aprendizaje, y además, de por sí el profesor, si no te bastaban los audios, si no te bastaba la clase, si necesitabas más allá del video, él se tomaba la molestia de buscar en internet videos de personas explicando el mismo tema, capaz tres personas distintas explicando el mismo tema, pero capaz desde la vida del autor, otro desde el contexto de lo que estaba pasando con ese autor, otro desde su pensamiento, y además de eso, si necesitabas, nos ponía música, se tomaba la molestia de buscar rap y todos cortos para que no se haga tan tedioso, 12 minutos, 3 minutos, entonces fue como mucho más interactivo. A su vez, para las actividades que el profesor dio, trató de que fueran dinámicas y con cierta sencillez, pero complejidad. Sencillez porque la actividad era bastante simple, pero complejidad por una cuestión de que tenías que entender a los autores y saber cómo podías producir cualquier obra en relación a esos autores. O sea, tenía su cierta complejidad. Entonces, ¿qué pasó? Que a la vez nos pedía que enviáramos los trabajos en el grupo de WhatsApp. Acá lo que sucedió es que hubo un ida y vuelta con el compañero. Cuando uno, por ejemplo, uno enviaba un trabajo, el resto podía verlo, capaz que todavía no lo enviaba, pero ¿por qué? Porque capaz que no tenía tiempo, no se le ocurría nada, tenía una idea, pero como que estaba desconfiado, y capaz que al ver la producción del otro, de poder ver el imaginario de una parte de su subjetividad, aumentaba la intersubjetividad. Muchos trabajos sirvieron para que otros compañeros pudieran entender mucho mejor lo que se estaba pidiendo el profesor. A mí me pasó con el trabajo de, por ejemplo, Cecilia, que fue la primera a enviar en la última actividad, y con mi compañera estábamos indecisas.
y teníamos una idea, pero como que no nos gustaba, y cuando vimos su trabajo dijimos, no, tenemos que volver a leer, tenemos que agregar más información, tenemos que hacerlo capaz de otra forma. Entonces, ¿qué pasaba? Que acá el vínculo entre compañeros fue aumentando. A su vez, además de poder ver sus trabajos, podíamos comentar, apoyarlo, darle retroalimentación, porque algunas producciones nunca se te hubieran ocurrido. Unas compañeras hizo un diseño de un logo y quedó como la fotografía del grupo de WhatsApp. Cada cosa que capaz en presencial eso se pierde, y eso es una ventaja que realmente se aprecia. Entonces sí, el vínculo con el compañero también fue mejorando. Capaz que otra característica de esto, que realmente en la virtualidad es necesario generar vínculos con el que está ahí en el número. Y ¿qué pasa? Que vos, cuando estás en clases y capaz que necesitas un texto, una tarea o algo, no sabés a quién pedirle porque no los conoces, no sabés si están trabajando, tienen hijos, si lo vas a joder, capaz que no, y no tenés esa confianza. Y le mandás un mensaje y te clava visto, o no te contesta, te ignora, pone archivar chat, entonces como que morís en la nada. Pero acá es como, chicos, alguien puede pasarme el PDF que mandó el profesor hace como 2 meses por una cuestión de que yo borré los datos y se me perdió. Y más de 2, 3 te decía, sí, yo te lo envío, o otro te decía, te paso los audios, no hay problemas. Entonces, esta metodología que utilizaba el profesor, que a la vez cuando él mandaba audios decía, chicos, si ustedes ven algo divertido, algo que les guste, algo que les llame la atención y que lo quieran socializar con el resto, háganlo, envíenlo. Así varios compañeros enviaron cosas sumamente interesantes de Netflix, por ejemplo, trailers o charlas. Entonces, así todo eso va ayudando a que el vínculo aumente, a que el respeto, se genera un vínculo de respeto, de cariño, de confianza. También esto no solamente con el profesor, sino con los compañeros. Entonces, está bueno para poder agregarlo a otras cátedras. Bueno, ahora Ro quería contarles su experiencia desde, no me acuerdo la materia, puede ser pedagogía o psicología. Nosotros estamos desde pedagogía, de teatro. Pero Dana y Feli, no sé si están por ahí. ¿Dana? Ahí están. Ahí está. Ahí van a hablar los chicos primero y después cierro yo. Acá estamos. Bueno, ¿cómo andan? Nosotros somos Dana y Felipe. Como verán, estamos en nuestra cocina. Y ahí están todas las cosas de la cocina. Nosotros vamos a hablar justamente de lo que es la virtualidad en nuestra familia. Y Felipe específicamente de la escuela y cómo se vincula él con los chicos desde casa, con sus estudiantes. Yo voy a hablar como mamá y lo que me toca a mí también como estudiante, como maestra, que fue muy difícil pasar de marzo, de estar en algo que supuestamente era normal, a estar hoy en esto que es como, no sé, me convertí como en hoy le decía a un amigo, estaba justamente tejiendo rastas también, porque hago esto, y le decía, me siento preceptora casi en casa, ¿no? Tipo, bueno, te toca la clase allá en la galería, te toca a vos, bueno, vos en la pieza te llevas el baflecito chiquito, Felipe allá, yo acá, y no te podés cruzar. La buena voluntad y predisposición de toda la familia para que esto se dé, a pesar de que hay que gestionar todos los espacios, y ha generado un montón de inconvenientes también, porque obviamente el que toma la clase en el dormitorio no tiene la misma luz que el que toma la clase acá, o el que toma la clase en la galería. Y bueno, se van como generando así mapas de la casa como para poder reordenar las clases. Para nosotros, todos estudiamos en casa, ha sido una oportunidad porque nosotros tenemos la posibilidad de tener el internet, o sea, lo priorizamos por sobre otras cosas. No así para el resto de nuestros compañeros, que sabemos que muchos no tienen internet, que muchos no tienen celular, que muchos tienen celular y no tienen memoria, o tienen esos celulares chiquititos.
o que no tienen los espacios, o que les da vergüenza ponerse su cámara en un lugar. Recién Felipe me decía, ay, mi amor, no comas adelante de los chicos. Le digo, pero estoy acá, está el pan con manteca acá, que bueno, me lo voy a comer. Y estoy en mi casa, y me quedo mirando, me dice, verdad. Bueno, y eso, un montón de cosas que se van dando a raíz de esto, y que la escuela, que la formalidad esté metida en nuestra casa, en nuestra intimidad, es muy fuerte, es muy fuerte. De hecho, lo hemos visto en estas semanas, de que la virtualidad metida, el trabajo metido en las casas, ha traído muchos problemas. A este señor de, no sé, político no sé dónde, o sea, trae problemas severos la virtualidad en la casa, porque hay que estar cuidándose de todo. En un momento nosotros tenemos el baño a la salida de la galería. Ustedes imaginen que tenemos que pasar por una clase para llegar a la cocina o a los dormitorios. O sea, te tenés que estar fijando todo el tiempo, a ver, ¿están conectados? ¿No están en clase? ¿Están en clase? Preguntar a qué hora tenés, hacer un mapeo. Sin embargo, es una posibilidad, como les decía, porque nosotros podemos hacer, no sé, yo estoy haciendo como 10 clases de cosas diferentes al mes. Incluso Feli también está haciendo un montón de clases al mes. Las chicas estudian un montón de cosas que no podríamos hacer si no estuviéramos en la virtualidad. Sí sabemos que somos privilegiados porque no le pasa a todos nuestros compañeros esta situación, ¿no? Muchos tienen muchos conflictos y muchos problemas a resolver antes que tener internet. Bueno, por mi lado, eso. Feliz. Bueno, a ver, no sé si Cámara 2. hay varias personas que se deben haber agregado ahora antes de que nos presentemos y demás. Somos un grupo de estudiantes, conjunto con nuestro profe y profes, que estamos compartiendo un poco lo que es para nosotros la virtualidad, el aprendizaje a través de esta comunicación, de esta telecomunicación. Entonces, yo por mi parte me gustaría dar algunos tips que a nosotros en casa, que somos 4 estudiantes, 2 docentes, y necesitamos sí o sí los espacios, unos tips a tener en cuenta de que por más que sea un espacio chiquitito, por más que sea un espacio reducido el que tengas, ubicate bien, ponete cómodo, ponete ropa cómoda, como tomamos nosotros varias clases corporales con las compas ahí, y terminamos haciendo las clases bastante bien. Bueno, tengan en cuenta el espacio, la luz para la cámara, si no La carga del celular. porque ya, o sea, vamos a hablar de que ya hablamos de que hay una disparidad, ¿no?, en la educación, y la había desde antes y hoy está mucho más marcada. Ahora, si nosotros vamos a grabar una clase, o sea, bueno, lo mismo, si ustedes, profes, van a grabar clases, por ahí está buena que tengamos en cuenta todas estas cosas, el desactive de los micrófonos, el que cada docente se encargue de que se utilice bien, de una manera correcta el medio, que sería el aula virtual, que dicho sea de paso, el aula virtual que tenemos en la escuela funciona, pero es bastante compleja de usar, no es tan fácil como otras plataformas, y el contacto que nosotros debemos realizar el directo es WhatsApp, y creo que es el mejor, el que nos ha hecho salir a flote, porque si no fuesen nosotros mismos con nuestras compañeras y compañeros, que nos estamos todo el tiempo motivando para aprender y para tener en cuenta todas estas pequeñas cositas, no podríamos, digamos, ir avanzando, y sentirse también parte de un grupo es muy importante. Eso. Debo decir, permiso, Feli, debo decir que no siempre se dan todas las clases esta situación de que los profesores tengan la disposición, como decía Roberto al principio, de filmarse, de estar con la cámara dentro de su casa. No entiendo por qué, porque yo también soy docente y Feli también, no, la verdad no sabemos. Hoy le decíamos al profesor, nos reíamos, porque sí, estás pensando, bueno, estoy dando música, tengo que sacar la botella de Fernet, tengo que correr el pan casero para allá, correr el dulce para aquel lado, y si los nenes no tienen esto, y te pones a pensar en 1000 millones de cosas. No en mi caso, porque yo estoy dando en Allen y los nenes no tienen ni señal, chicas y chicos, para tomar clases, o sea, no tienen señal directamente, yo no puedo dar clases, hay solamente un nene de toda un aula que nos contesta. O sea, de esto estamos hablando, para algunos todo y para otros nada.
Pero sin embargo, la disposición, nosotros vamos a ir con los docentes a visitarlos esta semana, a casa por casa. Sin embargo, la disposición de los docentes, que yo debo reconocer que nos han tocado docentes, hemos tenido que discutir, hemos tenido que debatir, hemos tenido que hacer notas, mis compañeras acá, mis compañeros saben, que hemos tenido discusiones fuertes con docentes porque no quieren acceder a esto, y si es lo que nos está tocando, lo que nos está atravesando, lo que decía Ceci, lo que decía Kevin, o sea, o nos quedamos acá renegando, refunfuñando, o seguimos adelante y tratamos de ponerle la mejor, como decía Ceci, como decía nuestra compañera Mica, adelante, compartiendo, tratando de ayudarnos, como dice el Peli, de ponerle onda, que yo debo reconocer que Row en nuestro grupo es la que nos alienta a seguir cada día. Bueno, es eso, es tomar la decisión, o sigo adelante con la mejor, o me quedo renegando porque tengo internet o no tengo internet, o tengo luz o no tengo luz, o me lo merezco o no me lo merezco, o no sé. Sigo. Lo descoloqué. No me acuerdo bien de la idea, bueno, pero en fin, para tampoco extendernos tanto. ¿Puedo hablar de tu estudiante? Sí, no, por ahí, una cuestión más como estudiante, pienso yo, una vez dos situaciones por ahí me pasaron como estudiante que me han puesto bastante mal, y que una fue que dentro de un espacio, que por eso le decía, organizar el espacio, y como decía el profe también, y todo, creo que reiteramos lo mismo, pero tener en cuenta que si va a ser una parecita, que sea una parecita, pero también decirle, avisar a la familia, voy a tomar una clase de tal cosa, voy a necesitar hablar, porque la otra vez me pasó que estábamos tomando una clase de flauta, y apareció uno de los familiares de una compañera mía haciéndole burlas, ¿viste? Y fue una ocasión bastante fuerte. Y después un profe que nos hizo sentir muy mal a todos, y creo que si nos hubiese agarrado en un mal momento, pues ahí todavía estoy llorando. Pero nos dijo que todo lo que estábamos haciendo era para llorar, porque a esta altura del año no podía ser así. Entonces, también como estudiantes, entre nosotros y como docentes, debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras, y siempre ser motivadores, y no olvidarse nunca de que estamos pasando por una situación muy difícil, más allá de que muchas veces nos reímos y no, hay que tener en cuenta toda esta cuestión que es bastante importante para mí. Bueno, no sé si después pinta alguna pregunta, respondemos a la pregunta. Ahora creo que iba a seguir Ro, y bueno, le dejo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy estudiante del profesorado de teatro, primer año, el profe Roberto. Tuvimos el gusto de tenerlo como profe de pedagogía. La verdad que, bueno, para no seguir ahondando en cosas que ya se dijeron, básicamente lo que pasó con nuestro primer año era que nosotros como compañeros no nos conocíamos, no conocíamos al profe, no sabíamos bien. Yo tengo una carrera hecha algo afín, entonces más o menos entiendo de qué va pedagogía, pero tengo un amigo que entró conmigo que estaba re asustado, porque decir, ¿qué es esto? Y bueno, fuimos ahí buscando las maneras de comunicarnos y de ir trabajando los materiales, y esto tan importante que hablaba el profe, el tema del andamiaje, las diferentes metodologías, y esto de entender que los compañeros y las compañeras no todos aprenden o captan los conceptos al mismo tiempo que los demás, sino que cada uno tiene sus procesos y sus ritmos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y bueno, a alguno capaz que le sirve un video, a otro le sirve leer tal cual lo que dijo el autor y después relacionarlo con algo de su vida, o etcétera. El profe tuvo como siempre esta predisposición de dar diferentes herramientas. Y entonces nosotros empezamos a adquirir como esa confianza. Y bueno, acá me remito a autores que vimos, por ejemplo, Vygotsky, Carl Rogers, que hablan de esto del aprendizaje que se construye en conjunto, ¿no? Colectivamente. Y el tema del vínculo. Me quedó muy marcado el tema de que el docente tiene que presentar autenticidad, confianza y empatía, lo cual es placentero decir que es un docente que ha llevado un discurso que después lo trajo a la práctica. Entonces eso es enriquecedor, la verdad, y hasta admirable. Y no por chuparle las medias al profe, porque de verdad que está buenísimo en un contexto como este, sentirte acompañado y que tu docente te diga, no, tenés el espacio para preguntar, me interesa escucharte, quiero saber qué tenés para decir del tema, y está buenísimo, porque no en todos los espacios es así. En algunos espacios es bueno, silencio en los micrófonos, y es un monólogo.
¿no es cierto? Y que se rompa eso, que se rompa esa estructura, y aparte compañeros que por ahí están escuchando los audios puedan también hacer sus preguntas, o nosotros charlando de los textos digan, profe, ¿sabe que Anaí no se pudo conectar pero tiene tal duda? Y que el profe te diga tal cosa y vos se lo puedas comunicar a tu compañera que no tiene la accesibilidad, es riquísimo. O sea, vamos construyendo en conjunto a la distancia. Es algo increíble, pero trajo el aula a cada una de nuestras casas. Y es buenísimo. Después, el tema de la autenticidad, como digo, el profe nunca aparentó ser otra cosa, o nunca noté yo un aire de superioridad, o qué sé yo, entonces eso también te da la confianza. Y Carl Roger habla de un clima de seguridad psicológica, que creo yo que estuvimos todos bastante cómodos en el tema de estar pudiendo consultar cosas, recibir respuestas, quizás hacer una pregunta errónea o que era algo muy obvio, pero no sentirnos tontos o menos por eso, sino todo lo contrario, siempre construyendo. Y el tomar el error como algo positivo y todas estas cuestiones que muchas veces se tienen en el discurso, pero después no se llevan a la práctica. Ese es mi punto. Bueno, y aparte de eso, lo que hicimos también fue que en las clases de pedagogía puntualmente pasaba que por ahí divagábamos, nos íbamos de tema y quizás las 2 horas de clase no eran suficientes, entonces quedaban abiertas como por ahí puertas a otros temas que quizás no eran tan afín a la materia en sí, pero que no era menos importante. Entonces el profe nos propuso, donde mezclamos a los 3 espacios en realidad que él tiene, el tema de un café filosófico literario. Y fue un espacio riquísimo, que lo transitábamos los días viernes a las 21 horas, cada uno en su casa obviamente, capaz que con una pizza, un café de por medio, unas galletitas, un mate, y charlábamos con algunos tópicos, preguntas existenciales, tipo quiénes somos, qué queremos, nuestros miedos, la realidad. Hasta incluso se nos dio la oportunidad de presentar, acá nosotros dos, por ejemplo, nos gusta mucho escribir, y pudimos compartir nuestros escritos, el profe compartió escritos suyos también, y fue un espacio de construcción, y yo creo que también de apartarnos un poco de toda esta realidad que nos interpelaba y nos angustiaba en muchas ocasiones, ¿no? Entonces encontrarte ese día a divagar, a hablar de lo que saliera en el momento, o incluso algunas cosas que habíamos preparado antes y habían quedado colgadas, entonces, no, quedó hasta pendiente un campamento para ir a ver ovnis, así que de ese calibre de divague hablamos, y no, fue muy bueno. Ojalá que se pueda volver a armar ese espacio porque estuvo genial. Y yo muy agradecida con mis compañeros, con el profe, ahora con las personas de la EFA que nos dieron este espacio para contar nuestra experiencia. Y yo siento que cosas negativas sí van a haber un montón, pero lo copado y lo positivo es pensar justamente en las cosas que sí se pueden. Porque está bien, hay cosas que no, pero y lo que sí, hay que darle el peso, el valor, y esto de la voluntad, lo del vínculo, más que nunca eso nos quedó súper marcado a piel de que lo que educa es el vínculo. Y acá se construyó un vínculo, y eso está muy bueno. Habla muy bien del grupo, del profe, y de los andamiajes que se pudieron proporcionar para que alcancemos todos una construcción de conocimiento en conjunto, ¿no? Y no fue un monólogo, y no fue aprenderme Vygotsky 2 puntos, no, fue todo lo contrario. Así que, bueno, eso sería. No sé si hay algunas preguntas, o si el profe Walter quería cerrar. Así que muchas gracias por el espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todos. Bueno, ya puedo dar el cierre. ¿Terminaron? Se autogestionaron muy bien, me encantó. Evidentemente se apropiaron de esta nueva metodología, así que felicito al profesor y a todas las compañeras y compañeros que expusieron. Simplemente contarles que, bueno, este espacio que inauguran ustedes, que denominado de relatorías, acompaña a otros 2 que son de conversatorios y de clases abiertas, que fueron definidos, elaborados y pensados desde el área de extensión, a cargo de la secretaria Yelén Sepúlveda, que hoy no pudo estar presente, pero bueno, se inició, y así como ustedes encontraron nuevas posibilidades, también desde la institución y desde el área de extensión se están buscando nuevas posibilidades, y esta es una. Así que simplemente felicitarlos, darles gracias a todos ustedes por el trabajo que están realizando, y a las personas que se sumaron y que participaron, y bueno, que contagien toda esta efervescencia, porque los tiempos que corren van a ser de pura creatividad y de apropiarse de nuevas metodologías. Así que
no decirles nada más, agradecerle a Marcelo Del Hoyo, que fue nuestro soporte hoy técnico, que es el vicerrector de la escuela, y esperarlos en los próximos encuentros, ya sean de relatoría, de conversatorios o de clases abiertas, y próximamente vamos a sumar uno sobre investigadores en arte, que bueno, la Escuela de Bellas Artes tiene varios. Así que muchas gracias a todos, y si no hay preguntas de parte de los participantes, acá dicen gracias por lo compartido, felicitaciones, me encanta ver tanta empatía y poder compartir un momento feliz, así los vi compartiendo su felicidad, de Silvina Aguirre. No sé si alguien... bueno, igual había unas preguntitas que habían dejado en el chat, pero creo que ya están respondidas por todo lo que comentaron, que tenían que ver con esta experiencia y esta proyección. Roberto, no sé si quieres hacer algún aporte más. Sí, para cerrar, esto, digamos, podríamos haber hecho una estructura teórica en base a lo que nosotros queríamos proponer y en base a lo que es la educación, pero decidimos compartirles nuestra experiencia. Teorías sobre la educación va a haber muchas. Ahora, la educación que transitamos es la educación que somos. La educación nos da identidad, nos hace ser y nos hace ser docentes. Entonces, queríamos simplemente compartir las dificultades que tuvimos, cómo lo pudimos sortear a esas dificultades, y la clave está en que la educación es una construcción social. Aprendemos socialmente. Entonces, en la medida, como lo hemos narrado y los compañeros también han podido contar, cada vez que sucedía un inconveniente, no era que cada uno se ponía a pensar cómo resolverlo, sino lanzarlo al grupo y decir, miren, ¿y ahora qué hacemos? Y aparecían oportunidades, y aparecían ideas, y aparecían proyectos, y aparecían propuestas. Creo que en este tiempo de pandemia es muy interesante estar juntos. Ciertamente no podemos estar juntos personalmente, pero sí hay que animarse a la virtualidad, a construir lazos, a construir vínculos, a sentirnos animados, a sentirnos fuertes. Somos fuertes. Y cada una de las personas con las cuales nosotros construimos una clase se transforma en nuestra fortaleza. Siempre le digo a mis estudiantes que cada vez que uno lee un texto y está compartiendo ese texto con 15 estudiantes, si usted tiene la posibilidad de descubrir lo fascinante que es la diversidad, va a tener 14 maneras de ver ese texto distintas a las suyas. Y el desafío es aprovechar esas 14 formas de mirar la realidad de una manera diferente. Creo que aprender a mirar la realidad de manera diferente es el desafío que tenemos ahora. Diferente tenemos que pensar la educación, diferente es construir vínculos, diferente es sostener la educación pública, que dicho sea de paso, la educación pública se ha sostenido gracias al esfuerzo, y en muchos casos al esfuerzo económico de los docentes que han podido tener internet, acceso, han podido tener también la voluntad de querer hacerlo. Y con respecto a eso, a todos nos atraviesa la pandemia. Y a veces nos sentimos fuertes y enérgicos, y a veces nos sentimos devastados. En este cuatrimestre que ha pasado, a todos nos ha tocado atravesar situaciones difíciles, situaciones, como dije al comienzo, situaciones de adversidad económica, de adversidad emocional, de adversidad familiar, pérdida de seres queridos. Pero cuando uno se encuentra en un grupo, el grupo te contiene. Y lo digo por experiencia. El grupo te contiene y el grupo te sostiene. Entonces creo que una de las propuestas para atravesar esta pandemia es aprender a generar grupos de contención, para construir saberes que nos hagan fuertes y que darnos cuenta de que nuestra vulnerabilidad individual se transforma en fortaleza cuando nos encontramos acompañados. Creo que ese es el desafío de la educación. La educación, diría Freire, es esa relación dialéctica entre el educador y el educando que producen conocimientos. Cuando nos situamos ahí, producimos. Cuando nos situamos ahí, creamos. Y cuando nos situamos ahí, no hay adversidad que nos detenga. Esta ha sido
una inyección de positivismo, de que sí pudimos, porque elegí estos 2 cursos porque ya terminamos la cursada. Yo estoy dictando otros cursos que son anuales o arrancamos el segundo cuatrimestre. Pero con ellos podemos decir que hemos aprendido y que hemos enseñado. Nos hemos enseñado mutuamente. Y creo que ahí está la clave. De que se puede, de que lo pudimos hacer y que además de aprender pedagogía o de aprender filosofía del arte, nos hemos transformado en muy buenos compañeros. Así que les doy las gracias a estos estudiantes que han tenido la valentía de compartir su casa, de compartir sus espacios, de compartir su intimidad, de compartir sus ideas. Así como nos hemos encontrado ahora, así son nuestras clases, en la virtualidad, espontáneamente, donde uno va transitando la duda, la incertidumbre, y juntos vamos tratando de encontrar un conocimiento que nos dé la posibilidad de crear nuevas realidades. Gracias a todos los que vinieron, gracias a Walter y a Yelén por la propuesta que nos hicieron y nos motivaron a generar esta nueva manera de pensar la clase. Así que bueno, no tengo nada más que decirles, más que muchas gracias, y bueno, hay que seguir construyendo conocimientos en este ambiente tan difícil. Pero si aprendemos a compartirlo, se hace más agradable. Nos vemos en alguna otra relatoría o en algún otro espacio de aprendizaje. Café literario. Café literario. Algún café literario. Nosotros queremos agradecerle a usted por el espacio que nos dio, por la continuidad aparte, porque fueron todas las semanas que estuvo ahí apoyándonos, y que al principio fue muy difícil para todos nuestros compañeros, y porque no sabíamos qué iba a pasar. Así que desde ya le queremos agradecer por todo el esfuerzo que puso, por toda la voluntad, por ese famoso rap de Platón, que estuvo muy bueno, el material compartido, y bueno, y por la experiencia que tuvimos entre nosotros, que eso realmente fue lo mejor que nos pasó en esta pandemia, que fue tan difícil pasarla, y la estamos pasando, y parece que va a seguir pasando. Así que bueno, desde ya queríamos agradecerle, creo que de mi parte y de todos nosotros, por darnos esta oportunidad. La verdad que muchísimas gracias. Sí, Gracias. profe, desde pedagogía creo que pensamos y sentimos lo mismo, y la verdad que esos son docentes que nosotros queremos llegar a ser, ¿no es cierto? Y está buenísimo. Así que agradecerle el espacio por habernos tenido en cuenta, que se tome su tiempo, que en medio de una mudanza igual esté viendo, bueno chicos, ¿cómo hacemos? Y no sé qué, y que se vaya un poco más al baño para conectarse con nosotros. Así que muchísimas gracias, habla muy bien de usted como docente y como persona sobre todo, que creo que es muy importante. Gracias compas también por haber estado. Y gracias, profe, por también estar ahí atento a cada necesidad nuestra, porque me has hablado muchas veces, y esto me emociona, me has hablado muchas veces tarde en la noche, o en otros momentos por situaciones familiares, y la verdad que gracias. Gracias, profe. Lo mismo que mis compañeros, la verdad que fue muy grata tener clases con usted, esto de respetar, por ejemplo, respetar el horario, y todas las semanas, era como un encuentro dedicado, un día a la semana dedicado a esa materia. Era muy lindo porque también de alguna forma como que se recupera, entre comillas, la rutina que solés tener en la ESBA, pero la podés recuperar, que sea de la virtualidad, y eso la verdad que suele ser sano para la cabeza. El vínculo existe en la virtualidad, y nosotros damos fe de que existe. El profe nos enseñó a romper esa barrera. Esta pantalla no es un límite. Nosotros nos sentimos muy cerca de él, nos enseñó, y nosotros aprendimos para llevarlo adelante con nuestros estudiantes también. Así que gracias, profe, por estar ahí, gracias a todos, a todas, y a las profesoras que vi, profesores que vi, a nuestros compañeros. No tengan miedo a la virtualidad. El vínculo se puede establecer igual, y los estudiantes pueden aprender igual con mucho amor. Gracias. ¿Les puedo decir algo? Sí, adelante. Que yo comparto mucho lo del profe Godoy, y esto de la virtualidad, que la estoy descubriendo igual que él, ¿no? Así, junto con mis alumnos, y
hoy descubrí algo que escuché ahí que Kevin dijo que se puede grabar en el Jitsi y que yo no sabía. Así que, mirá, hoy me llevo esa herramienta. Mañana jueves que tengo con mis profes, con mis alumnos de escultura, voy a empezar a practicar esto de poder grabar las clases ahí, porque yo las grababa por otro medio también, ¿no? Buscando. Así que bueno, ya lo tengo directo esto. Lo voy a investigar ahí. Bueno, la verdad que los felicito, los veo, recién les puse que los veo muy felices compartiendo esta experiencia. Y sí, para todos nosotros los docentes es un aprendizaje esto también, y poder sostener el vínculo, porque si ustedes no están ahí, nosotros no podemos estar de este lado. Entonces nos sostenemos mutuamente y bueno, esto es el aprendizaje y la construcción del vínculo de profesores, porque nosotros como profesores, si no, ¿qué les enseñamos a ustedes? ¿Qué les dejamos si nosotros no podemos? Entonces es como esa interpelación constante que tenemos de que si ustedes no ven que nosotros actuamos, accionamos, buscamos, ¿qué le podemos transmitir a ustedes como futuros profesores? ¿No? Todas las posibilidades que hay, que tiene que haber un abanico ahí abierto para cada uno de ustedes. Así que bueno, yo acompaño mucho esta virtualidad. Así que bueno, gracias por la invitación y por compartir. Y bueno, los felicito a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo por ahí quería decir algo que nos dejó muy marcado Roberto, es que siempre se aprende con el otro. Uno nunca aprende solo. Siempre necesita a alguien que le esté enseñando. Y uno nunca deja de aprender. Y nosotros como docentes o futuros docentes tenemos que aprender eso. Imaginación. Y con la famosa imaginación. Ese es Bueno, un chiste de filosofía, por si no se Bueno, sí, es la gran Son los herramienta que tips. teníamos. Sí, cómo potenciamos la creatividad con la imaginación. Y cada vez que teníamos un problema, bueno, hay que imaginarse una respuesta posible. Y esas respuestas se hicieron posible gracias al esfuerzo de todos. Así que, bueno, para mí ha sido un gusto haber cursado con ustedes, haber construido ese conocimiento. Siempre aprendo, pero este año aprendí más que nunca. He sido el primer estudiante, el primer alumno aprendiendo de ustedes. También, insisto, esa valentía de estar siempre del otro lado, a pesar de las circunstancias personales, familiares, sociales, y estar dispuestos a un momento de cuestionarse cosas, de preguntarnos, de aprender y repreguntarnos. La educación es fascinante. La docencia es fascinante, porque nosotros intervenimos en la subjetividad de nuestros estudiantes todo el tiempo. Y hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con entusiasmo. El entusiasmo convence. Si uno antepone quejas, recibe quejas. Pero cuando uno está entusiasmado con lo que hace, el entusiasmo contagia. Así que el entusiasmo no es algo que uno lo hace por sí mismo. Uno se entusiasma cuando ve que del otro lado también, ese otro, esa otra, te escucha, te pregunta, se interesa, interactúa, que lo que vos hacés, lo que vos decís, vuelve también. Así que esta posibilidad que hemos tenido de aprender y de enseñar ha sido una posibilidad que la hemos gestado juntos. Así que bueno, muchas gracias por la experiencia. Les deseo que puedan seguir, no solamente seguir aprendiendo, sino también seguir enseñando. Ustedes van a ser docentes de la virtualidad, porque se van a recibir los que están en tercero de filosofía, y es posible que sean los primeros docentes post pandemia. Así que les espera una ardua tarea y van a necesitar mucha imaginación. Así que bueno, les mando un beso, les mando un abrazo muy grande. Gracias Walter, gracias Marcelo por este espacio, y bueno, yo no tengo nada más que decirle. Un abrazo para todos. Agradecemos a todas, a todos, y bueno, y los invitamos a que estén atentos a la página y al Instagram de la escuela, porque siempre vamos a estar subiendo información sobre estos espacios de relatorías, conversatorios y clases abiertas. Gracias a todas las y todos los que participaron, y nos estamos viendo. Hasta la próxima, gracias.
Bueno, muchas Hasta la gracias por el próxima. espacio. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias.